Bienvenidos al Camino con Fer, un espacio donde exploraremos senderos que inspiran, transforman y te impulsan a avanzar. Este es un llamado para descubrir aquel camino que puede llevarte más lejos de lo que una vez imaginaste. Hablaremos de retos que transforman el carácter, de los aprendizajes que dejan huella y de los atajos que hacen único cada trayecto. Porque todos tenemos un camino que contar y este es el lugar para descubrirlo. Comencemos. El día de hoy vamos a hablar de temas que pueden cambiar completamente el destino de tu patrimonio. Muchas personas quieren comprar una casa sin saber qué documentos pedir. ¿Cómo saber si una propiedad está sana legalmente hablando? Vamos a entender cuál es la función de un notario y para qué nos puede servir. Porque el testamento puede ser una de las mejores herramientas que tenemos que hacer el día de hoy para evitar problemas futuros. ¿Qué significa tener el usufructo en una propiedad? Quedarte con una casa legalmente sin comprarla. ¿Esto es posible? ¿Qué pasa si vence el contrato de arrendamiento? ¿Te quedas desprotegido o se puede aplicar la tácita reconducción? Y claro que para hablar de esto trajimos un especialista. El licenciado Manuel Silva, de la Notaría 97 de la ciudad de León, Guanajuato, que nos va a aclarar y a platicar de forma sencilla estos temas que a veces parecen ser complejos, pero que cualquiera deberíamos de conocerlos. Demos la bienvenida al licenciado Manuel Silva. Bienvenido al Camino. No, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Ya desde cuando decía, pues ¿por qué no me invita? Ya te tenía en la mira y yo decía, tienes que estar aquí. Muchas gracias, todo un honor. Gracias Manuel. Pues bueno, vamos a empezar con lo más relevante. ¿Qué es un notario y cuál sería su función? Mira, con la formación que tenemos como abogados, nos sentimos siempre tentados a dar la definición de la ley, ¿no? Entonces repetimos la definición de la ley y pues nadie entiende qué quiso decir. Ay, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces quisiera ponerlo en palabras un poco más sencillas. Y un poco explicar mi visión del notariado. Yo creo que el notario debe ser en primer lugar un amigo de confianza. Claro. A que las personas acuden cuando tienen alguna necesidad jurídica específica. Y yo lo comparo mucho con los médicos. Cuando tú tienes algún tema de salud, y sobre todo un tema de salud trascendente, que ocurre lo mismo con el notario, al notario vas cuando tienes un tema trascendente. Claro. en tu vida, pues no vas con cualquier médico. No es el médico que encuentras ahí en algún lado. Vas con tu médico, médico de confianza. El notario en ese sentido debe ser también tu notario de confianza, ¿no? Debe ser el notario que conoces, en el cual confías. A veces no conoces a ningún notario, entonces pues por lo menos el notario que alguien más te recomienda, ¿no? Eso sería el primer tema. Yo así lo veo, el notario debe ser un amigo de confianza. ¿Y qué hace el notario? Bueno, pues en primer lugar, las personas que tienen un problema, un tema jurídico, van con nosotros y nos platican su problemática. Esa es la primera función del notario, recibir la información, tener lo que llaman la escucha activa, ¿verdad? Sí. Pero tengo que escuchar la problemática. Yo directamente como notario, si bien puedo tener gente que me ayuda, abogados que me auxilian, pero yo como notario debo ser el primero que atiende al cliente para escuchar cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades. Ahora, la gente platica su problema como puede y como lo entiende. Y no está obligado a tener terminología técnica jurídica. Ellos muchas veces, tú lo habrás escuchado, la gente dice, vengo a protocolizar mi contrato. A veces le dicen protocolizar, a notariar. ¿Y qué significa eso? Pues ellos no tienen por qué saberlo, no tienen que saber si lo que necesitan es una ratificación de contrato, si necesitan una escritura. El que interpreta, el que traduce el lenguaje común al lenguaje jurídico tengo que ser yo. Entonces, recibo la información, la traduzco a un lenguaje jurídico, muchas veces vuelvo a orientar la necesidad de las personas, porque dicen, oye, yo lo que necesito es una cesión de derechos. Y escuchando el problema digo, bueno, no, esta persona lo que necesita es una compraventa, lo que necesita es una donación, a veces lo que necesita ni siquiera es una solución que se pueda resolver en una sede notarial. Muchas veces tiene que ser en sede judicial, o sea, tienen que acudir a juzgados, tienen que llevar un juicio porque no es un problema que se pueda resolver directamente en notaría, ¿no? Entonces, reoriento estas necesidades y finalmente plasmo todo en un documento auténtico. Que pues,
en primer lugar sería una escritura y a veces un acta notarial. Ok, está muy interesante. ¿Y cómo podríamos nosotros saber si apenas vamos egresando, entrando al mundo de adulto, cómo elegir a nuestro notario? Mira, si tú no conoces a ningún notario, mi consejo es investigar. Ok. Como cualquier profesionista, ¿no? Hay que investigar, hay que preguntar con amigos, con conocidos que hayan tenido ya experiencias notariales. Oye, ¿conoces algún buen notario? ¿Conoces algún notario de confianza? Una primer señal o buena señal del notario con el que estás trabajando es que conozcas al notario. Sí. ¿No? Cuando acudes a una notaría, si bien es cierto, pueden llegar auxiliares, abogados que nos asisten, pero en algún momento tiene que salir el notario a atenderte. Claro. Si el notario no está presente en las primeras asesorías, creo que habría que pensar 2 veces en continuar con el trámite en ese lugar. Ok, está muy bien. Entonces es un gran punto, de verdad, porque hay muchas veces que vamos a la notaría y realmente, ¿y quién es el notario? Hay puros asistentes, abogados que lo auxilian, pero el conocerlo, el llegar a él, es a veces un poco complicado. Sí, ahora también hay que decir la realidad. Los notarios, en términos generales, estamos presentes en nuestras oficinas. Okay. Hay que confiar en el notariado que tenemos. Incluso el notariado en Guanajuato está sufriendo un proceso de renovación. Okay. Tenemos exámenes, ha habido exámenes, por ejemplo, yo me hice notario de manera reciente vía examen de oposición, acabamos de tener un examen para aspirantes, tenemos ya próximamente examen de oposición para concursar nuevas notarías. Wow. Entonces tenemos este proceso de renovación en donde estamos buscando a los mejores perfiles. Wow, está muy interesante y felicidades por la notaría. Manuel, platícanos un poco. ¿En qué diferencia habría en nosotros formalizar un contrato privado a ratificarlo en una notaría? Bien, bueno, pues mucho de lo que se platica aquí es tema inmobiliario. Sí. ¿No? Entonces vamos a partir de la idea de que cuando hay un acto inmobiliario y concretamente un acto traslativo, o sea, es decir, que el inmueble pasa de unas manos a otras, ya sea a través de una compraventa, ya sea a través de una donación, o sea, el inmueble era de Juan y ahora va a ser de Pedro, ese acto, como quiera que se le llame, tiene que constar en escritura pública. Sí. No en un contrato privado, no en un contrato privado aún ratificado ante notario. El medio idóneo, en términos de ley, debe ser escritura pública. Ahora, no cerramos los ojos a la realidad de los negocios, claro, ¿no? del mundo y del mercado inmobiliario. Muchas veces se amarran, déjame decirlo así, se amarran las operaciones con contratos privados, pero los contratos privados deben ser un acto temporal, de una temporalidad muy corta, solamente en lo que, como decíamos, amarras el negocio y llevas a cabo la escritura. Es decir, la vida de un contrato privado debiera ser de 2 o 3 semanas, solamente en lo que se prepara la escritura y se firma, no más. Porque muchas veces la gente quiere firmar un contrato privado, a veces pide ratificarlo ante notario, que ahora con mucha legislación moderna, por ejemplo, temas de prevención del lavado de dinero, ya no debiéramos los notarios estar ratificando contratos privados. O si lo hacemos, tendríamos que vigilar todo el contexto de prevención del lavado, es decir, la responsabilidad, la carga, las obligaciones, tanto administrativas, de lavado, fiscales del notario, serían lo mismo que hacer la escritura, si ratifico el contrato privado. Entonces, si el trabajo es el mismo, si la carga fiscal es la misma, ¿para qué les ratifico un contrato privado? Mejor les hago la escritura. Totalmente. Un comentario que nos enviaron fue si, aparte de hacer el contrato privado en tema de compraventa, si hay alguna diferencia en ratificarlo uno en cuestión de arrendamiento. Según yo entiendo, cuando un notario ratifica un contrato, lo que él dice o da la fe de que las partes llegaron a este acuerdo del contrato y que se presentaron, que sí son ellos las personas que están formalizando. Pero lo que yo entiendo es de que el notario no tiene alguna responsabilidad sobre los acuerdos que hay en ese contrato. Sí, cuando tú realizas una escritura, quien está redactando es el notario. Sí. El notario es el responsable de la redacción.
Ocurre distinto cuando ratificas un contrato que ya existe. Claro. ¿no? Es un contrato que tal vez elaboraste tú en tu oficina, algún abogado, algún agente inmobiliario hizo en su oficina. Ya viene hecho el contrato, ya viene redactado el contrato. Yo no participo en su redacción y lo que hago es tomar el contrato y ratificar el contenido y firma. Es decir, las personas vienen conmigo, las identifico y me dicen, esta firma es mi firma. ¿no? Sí. En eso va a consistir. Sin embargo, muchos notarios tomamos una actitud mucho más activa y sí revisamos el contenido, sí revisamos por lo menos antecedentes, si estamos hablando de un contrato de arrendamiento. Oye, ¿quién es arrendador? ¿Es el propietario? Sí. O si no es propietario, tiene una legitimación, tiene derecho para dar un arrendamiento. Okay. Porque la gente cuando acude ante el notario lo que busca es que el notario sea un filtro de legalidad. Entiendo. De hecho, esa es parte de la función notarial, sí. ser un filtro de legalidad. Okay. ¿no? Es decir, que los actos que pasan ante el notario pues pasen por el tamiz de la revisión y ver que lo que se está ratificando pues, tenga legalidad. ¿no? Entonces, yo no vislumbro la ratificación como nada más pongan la firma y yo pongo también mi firma y mi sello. No, sí reviso el fondo del asunto. Excelente, excelente, muy bien. Eso, duda solucionada. Manuel, ¿tienes alguna historia de terror que te haya pasado, no necesariamente a ti, sino ahí que se haya escuchado entre los notarios, algo que digas en cuestión de compraventa, de algo que haya pasado? Bueno, pues mira, si me lo preguntas y haciendo un poco de memoria, yo creo que la historia de terror que sí viví, no siendo notario, siendo un joven abogado, empleado en notaría, lo peor que pasó fue que no acudieron a la notaría. Entonces, oye, ¿cómo es esto? ¿Sí? Eran unas personas, llegan, se presentan a la oficina, dicen, oye, venimos a firmar la escritura de compraventa, compramos una casa. ¿Cómo se llama usted? No, pues Juan Pérez. A ver, Juan Pérez, no, pues no tenemos cita para Juan Pérez. A ver, revisen expedientes, no hay expediente a nombre de Juan. Nadie conocía a Juan Pérez. Nadie, a ver, pues pase usted, lo identificamos, pasamos como 30 minutos buscando y demás. Él trataba de contactar a la persona que supuestamente le había vendido la propiedad. Ajá. Hasta que después de un buen rato de investigar él y de investigar nosotros, pues él mismo llegó a la conclusión de que había sido engañado. ¿A qué voy con esto? De que no acudió a la notaría, pues que se dejó engañar, sí. Dio dinero, de hecho ya había pagado, creo que más de la mitad del precio de compraventa. Entonces, pues alguien que se hizo pasar por el dueño, lo convenció, lo mareó, como por ahí se dice, le sacó el dinero, jamás se había parado en la notaría y le inventaron una cita para firma, cita que no era real, no existía, y pues ahí él mismo se dio cuenta del engaño. O sea, de hecho, hasta ahorita que me lo preguntas, recuerdo las palabras, me dijo, licenciado, ya me cayó el 20, me engañaron. Entonces, es una tristeza. Entonces, y es la historia de terror que más recuerdo. ¿A qué quiero llegar con esto? En que, si bien es cierto, se puede tener asesoría de un abogado experto, de un agente inmobiliario reconocido, pues sí tienen que pisar la notaría en algún momento y que ese pisar la notaría no sea el mero día de la firma. Sí, decir, totalmente. Oye, ¿dónde voy a firmar? ¿Con qué notario? ¿Dónde está la notaría? ¿no? Es correcto. Y ahorita que lo mencionas, uno de nuestros procesos como agentes inmobiliarios profesionales es que las partes entreguen sus generales en la notaría para ir preparando quizás el contrato o ya la escritura, pero antes de eso no hay alguna obtención de recurso hasta saber que las dos partes cuentan con las facultades para realizar la operación, porque si no nos quedamos desprotegidos. Sí, totalmente. Si sale ahí un negrito en el arroz de que no puede vender porque realmente sí está casado por bienes mancomunados y él quería venderla sola, o hay distintas situaciones que nos podría frenar un poco la cuestión de la compraventa, pero siempre hay que estar asesorados con profesionales para evitar estas situaciones. Sí, correcto. Pues mira, tú y yo nos conocemos bien. La labor que realiza el notario, pues muchas veces va de la mano del agente o del asesor inmobiliario, ¿no? Y sí tiene que ser un asesor, un agente inmobiliario realmente profesional, que conozca, si bien no necesita ser abogado, pero necesita conocer de procesos jurídicos, necesita conocer de escrituras, necesita conocer de registro público de la propiedad. Totalmente. Pues para poder dar una asesoría completa y profesional. Totalmente, Manuel. ¿Cuáles piensas que son los principales errores a la hora de que una persona quiera comprar una casa? Bueno,
Yo creo que lo podemos dividir en dos. Ok. Ahorita que platico yo, dicen, bueno, pues que nos dé los errores jurídicos, ¿no? Estamos con el notario. Pero yo creo que podríamos decir, hay errores jurídicos y hay errores de mercado, Ok. ¿no? O errores físicos. Yo les diría, un error de mercado, un error físico muy común es comprar en una mala ubicación. Totalmente. ¿No? Muchas veces la gente, por tal vez hacer uso de sus recursos, de algún crédito que ya tiene preaprobado, dice, bueno, pues compro una casita, compro un depa. Donde me alcance. Alejadísimo. Sí, sí, y cierto. ni lo viven, ni lo utilizan, termina abandonado, termina vandalizado, ¿no? Y esto pues no ocurre nada más con vivienda, ¿no? También con oficinas, con naves industriales, con terrenos. Ubicación, ¿no? Totalmente. Todo lo demás se lo podemos cambiar. Los acabados se pueden cambiar, la pintura la podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar de un inmueble pues, es la ubicación. Cambiarlos. Entonces, claro. Ese es el error más grave, creo yo, que se comete desde un punto de vista de mercado. Más allá del precio, ¿no? Sí. Si compro por arriba o por debajo del mercado, pues finalmente yo soy libre de comprar caro o barato. Muy bien. Ya en un punto de vista jurídico, creo que de los errores más comunes es no revisar con quién estoy haciendo la operación, no revisar los documentos de la operación, Sí. dígase escritura, y no revisar los antecedentes en el registro público de la propiedad. Ok. Porque todo eso es de lo más común y muchas veces se cometen los tres, ¿no? Entonces, Sí. pues sí tenemos que revisar con quién estoy contratando, pedirle identificaciones oficiales, incluso revisarlas. Hay aplicaciones ya gratuitas de celular Sí. que me permiten revisar Validar credencial el para INE. votar en tiempo real. Sí, claro. La escritura, bueno, pues acercarte con un profesional inmobiliario, con un notario, revíseme por favor las escrituras y hacer al menos una consulta en el registro público de la propiedad. Muy Esto, bien. por ejemplo, no ocurre en todo el país, pero aquí en Guanajuato tenemos un sistema llamado consulta remota. Se paga una pequeña cuota anual y nos permite a los notarios, a los abogados, entrar a los sistemas de registro público de la propiedad y consultar. Totalmente. ¿Quién es el dueño? ¿Tiene gravámenes? ¿Tiene hipotecas? Es una revisión que tiene que hacerse necesariamente. Sí, totalmente. ¿Cuáles serían los principales documentos a solicitarle a... Tú vas a comprar una casa y dices, sí la quiero, pero compruébame que eres el propietario. Bien, ¿Qué le solicitamos? ¿qué hay que pedir? La escritura. Muy La bien. escritura original. Ok. Muchas veces no te la quieren dar. Sí. ¿No? Pero bueno, no me la des, pero muéstramela. Ok. Muéstramela, quiero ver la escritura original, quiero ver sellos originales, la firma del notario, quiero ver el nombre de quien aparece como dueño, quiero ver el inmueble que coincida, ¿no? El inmueble que viene ahí en la escritura con el inmueble que me están mostrando o me están ofreciendo. Sí. Ese sería el primer documento. Segundo, identificación, ¿no? Y yo diría, pues, identificaciones lo más robustas posibles. Y si me preguntas más, te diría credencial para votar o pasaporte, ¿no? Ok. Incluso ahora la cédula profesional, pues con alguna norma que salió recientemente, pues dicen que ya no es ni siquiera identificación oficial. Entonces, muy bien. pues ya nos están limitando. Yo te diría credencial para votar o pasaporte, ¿no? Ok. Sería lo que hay que revisar. Y tercero, que es un error común también que se comete, es ver si la persona cuando compró esa propiedad estaba casado. Ok. Si estaba casado hay que pedir su acta de matrimonio. Y si el acta de matrimonio dice sociedad conyugal o sociedad legal, pues quiere decir que hay otra persona que también tiene que Sí. estar de acuerdo con la venta, el esposo Ok, o la sí, esposa. claro, ¿no? claro, Entonces hay que totalmente. revisar esos tres por lo menos de entrada. Ok, muy bien. Sí, lleva su proceso ahí para asegurarnos que es una propiedad viable, sana. Correcto. ¿No? Entonces, ahora tú llegas a la notaría, formalizas tu escritura, firmas, vendes tu casa. ¿Y qué pasa si el cheque o la transferencia se rebota? Bien. Pues mira, tú la conoces bien, desde hace ya varios años tenemos una ley que se le conoce como Ley de Prevención del Lavado de Dinero o Ley de Lavado de Dinero, tiene un nombre mucho más largo y mucho más feo, ¿no? Pero es la Ley de Lavado de Dinero, pues. Y esta ley, entre muchas obligaciones que tenemos los notarios, necesitamos a partir de ciertos montos identificar el medio de pago. Es decir, en la escritura tiene que decir, esta compraventa se pagó con el cheque número tal, del banco tal, de fecha tal, o con la transferencia electrónica X, ¿no? Que va de la cuenta A a la cuenta B. Y no solo lo pongo en la escritura, sino que agrego copia del comprobante. Ok. O sea, agrego Sí, copia sí, del sí. cheque o agrego copia de la transferencia, de manera tal que está muy claro la forma en que se pagó.
Es realmente extraño, es inusual que un pago no pase, ¿no? Ok. Más una transferencia, Sí. ¿no? Porque pues, incluso antes de firmar la escritura, la gente verifica, oye, pues ya me cayó el dinero, ¿no? Pero vamos a pensar un cheque, que se está firmando la escritura, se paga con un cheque, en lo que van al banco y lo depositan, podrían incluso ellos depositarlo al día siguiente, ¿no? Dicen, no, ahorita no quiero ir al banco, voy hasta el día siguiente. Y no pasa el cheque por alguna razón que no siempre es por una cuestión fraudulenta, Sí. sino porque la firma no coincide, faltó una firma de algún representante del banco y demás. Bueno, no es que la compraventa se cancele, no es que el notario pueda romper la escritura. Ya existe la escritura, ya existe la compraventa y concatenado esto con el cheque que no pasó, pues va a decir, oye, el precio fue tal y no me pagaste, ¿no? Normalmente cuando eso ha pasado, por lo menos en mi práctica profesional, cuando eso ha sucedido, la gente dice, oye, no pasó el cheque, pues hablan entre ellos, se cambia el cheque, se sustituye por un cheque correcto, me lo informan y yo lo asiento en la escritura, ¿no? Ok. O puede ser una nota complementaria además de que pues, me traen un nuevo cheque para acreditar lo que sucedió. Pero vamos a pensar, porque es tu pregunta, pues ¿qué pasa si no pasó y ya no me Y ya no contestan quiere- ajá, el ya no teléfono? quiere pagar. Bueno, pues desde luego se tendría que demandar Ok. el pago. Se empieza un proceso jurídico para darle vuelta a la escritura. Sí, O nunca se hace el traslado de... el cumplimiento forzoso de la obligación, o sea, el pago forzoso o la rescisión del contrato, ¿no? Ok. Podría escoger una u otra, Muy pero bien. definitivamente si es una obligación que no se cumplió y no la cumplen de manera voluntaria, como cualquier obligación que no me cumplen voluntariamente, pues los tengo que demandar. Claro, totalmente. Muy bien. Ahora, hay un caso que nos pasa muchísimo. Las personas piensan que los créditos hipotecarios son como deudas de tarjeta de crédito, es decir, debo tanto, debo 10,000, pago los 10,000 y ya no debo nada. Tienen este error en las escrituras, en su crédito hipotecario. Ellos deben, pagan el adeudo y ya no hacen nada. Me refiero a la cancelación de la hipoteca. Hay un paso después para ahora sí liberar tu casa del gravamen que tiene. ¿Cuál es ese? Sí, correcto. Mira, es que a diferencia de las deudas de tarjeta, pues en la deuda de tarjeta de crédito no hay ninguna garantía específica. Claro. ¿No? Pero cuando piden un crédito hipotecario, la misma casa que están comprando, el mismo departamento que están comprando es la garantía. Se constituye una hipoteca sobre el inmueble. Y yo les digo, pues las cosas se deshacen como se hacen. Ok. Si se hizo en escritura, para deshacerlo hay que deshacerlo en escritura. Entonces, cuando terminan de pagar, tienen que acudir ante la institución financiera, ya sea Infonavit, Fobiste, ante el banco, etcétera, y le van a decir, oye, quiero ya que canceles mi hipoteca. Por favor, gírale una carta, normalmente se le conoce como carta de instrucción en nuestro medio, gírale una carta al notario, mi notario es Manuel, entonces dile a Manuel que ya vaya preparando la escritura de cancelación. Me traen esa carta, me traen la escritura donde consta la hipoteca, yo preparo una cancelación de hipoteca y la llevo a firmar con el banco, con el Infonavit, con Fobiste. Posteriormente la inscribo en registro público de la propiedad y ahí ya se acabó. Excelente. ¿Y cómo cuánto tarda este proceso? Es un proceso realmente rápido. Digo, a veces lo más tardado es el ir y venir de correos, Sí. porque la escritura de cancelación no me la van a firmar a ciegas. Entonces, yo preparo un borrador, un proyecto como le conocemos, lo mando a la institución, ellos lo revisan y me dicen, ya está bien, me dan luz verde, digamos, y me dan una cita para firma. Ese proceso pues, puede durar 2-3 semanas, más o menos, ¿no? Ok. Y posteriormente registro público, desde luego. Muy bien, muy bien. Bueno, el testamento es para gente rica. El testamento es para todos. Muy El bien. testamento es absolutamente para todos. Es más, yo te podría decir que el testamento debemos hacerlo aun cuando no tengamos bienes. Porque dicen, Ok. oye, voy a hacer mi testamento cuando compre una casa, cuando ya tenga algo. No, pues el testamento lo puedes hacer desde ya y el mejor momento para hacer testamento es ahora. ¿No? Ok. Porque muchas veces, tristemente, hablan a la notaría y me dicen, oye, mi familiar está enfermo, mi familiar está hospitalizado, y como ya siente que ya se acaba el tiempo, pues quiere que vayas al hospital a hacerle el testamento. Pues ya no es momento, es una persona que está conectada a ciertos aparatos, que tiene un catéter, que le están pasando medicamentos que le controlan el dolor, y eso mismo pues impide ya que su razonamiento sea claro, ¿no? Ok. Ya no está plenamente consciente y ya es imposible que se le haga
un testamento en esas condiciones. Entonces, el mejor momento para hacer testamento es ahora, que estamos bien, que estamos sanos y tengamos o no tengamos bienes. Porque en el testamento yo puedo decir, heredo lo que tengo o llegue a tener. Ok, entonces no necesito es a futuro, puede ser. Es a futuro y no necesito señalar específicamente. Puedo señalar específicamente la casa número 5 de la calle Juárez, pero puedo designarlo en género, que es lo que se conoce como herencia. Heredo o te transmito a mi muerte lo que yo tenga. No necesito ser específico bien por bien, cosa por cosa. Ok, ahora sí que está prohibido morirse sin testamento. ¿Sí? Porque podemos meter a nuestros familiares en problemas bastante largos, complicados. Puede romper relaciones familiares si no tenemos ahí. Mira, siempre se recomienda hacer testamento. Sí. Pero también existe la creencia de que no tener un testamento es lo peor que nos puede pasar. Okay. Y no es así. Porque los problemas no vienen de tener testamento o de no tener testamento. Los problemas de la relación familiar. Vienen de las relaciones familiares. Los problemas vienen de las personas. Sí, claro. Yo he visto asuntos en donde no hubo testamento. Son, sin exagerar, son 15 herederos entre los hijos, los nietos y demás. Son familias que se quieren, que se respetan y han ido todos de común acuerdo a firmar la escritura. Y hay asuntos en donde son 2 hermanos, el testamento está muy claro y se están arrancando los ojos, ¿no? Entonces, claro, el testamento es una herramienta muy útil, nos permite prever qué es lo que queremos que suceda al momento de nuestra muerte, pero el testamento no evita problemas, porque las personas cuando queremos dar lata, damos lata. Es cierto, es cierto. Ahora, Manuel, ¿qué del otro lado? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el proceso a realizar si algún ser querido no dejó el testamento? ¿Cuál es el proceso? Bien, mira, hay un código que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya existe este código, simplemente no ha entrado en vigor. Entrará en vigor el próximo año. Y este nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares va a permitir que los notarios tramitemos herencias con testamento y sin testamento. Al día de hoy, un notario en Guanajuato puede tramitar desde el primer momento una sucesión testamentaria. Si hay testamento, desde el primer momento pueden acudir directamente ante el notario, no necesitan pisar un juzgado. Si no hay testamento, la herencia tiene que iniciar en juzgado y posteriormente ya se puede tramitar con notario al día de hoy. En cuanto este código del que te platico entre en vigor, ya desde el primer momento podrás tramitarlo con el notario, haya o no haya testamento. Ok, muy bien. Vamos a ver, regalar mi casa, pero seguir viviendo en ella, ¿es posible? Sí, sí es posible y de hecho es un mecanismo que usamos mucho. A ver, ¿cuál es el caso? Llegan los padres, ya tal vez de cierta edad, y dicen, oye, pues en lugar de hacer testamento, yo ya quiero regalarle a mi hijo. Ok. Ya le quiero donar la casa, ya que sea suya desde ahorita. Pero no quiero que se vaya a alocar. Sí. Y luego me quiera sacar de la casa. Claro, ¿no? Es mía, la vendo y ya la vendí. Sí, ¿sabes? Sí, que diga ya, búscale papá, ¿no? O ya fuera porque ya me la regalaste, ya no es tu casa. Sí. Entonces para eso usamos una figura que se llama usufructo vitalicio. Y esto va de la mano de la nuda propiedad, lo voy a explicar, trataré de hacerlo de la manera más sencilla. La propiedad, como todos la conocemos, la podemos desgajar en 2 grandes derechos, así como una naranja que le sacamos los gajos. Ajá. Así la propiedad le podemos sacar unos gajos de este lado y otros gajos de este lado. A uno le vamos a llamar nuda propiedad y a otro le vamos a llamar usufructo. La nuda propiedad es una propiedad desnuda, por eso se llama nuda propiedad. Ya. Y es desnuda porque le quitamos una ropita que se va a llamar usufructo vitalicio. El usufructo vitalicio es el derecho de usar el bien y de hacer míos los frutos. Por eso se llama usufructo. Usar y hacer míos los frutos. Si es una casa, usar la casa pues es vivir ahí. Uh-huh. Y los frutos de la casa, así como el manzano, su fruto son las manzanas, pues las casas o los departamentos me dan rentas. Ese es el fruto. Entonces, ¿cómo funciona? Se desgaja la propiedad en estos 2 grandes derechos. Yo le regalo a mi hijo o a mi hija la nuda propiedad, la propiedad desnuda, y yo me quedo con el usufructo. Yo como padre voy a ser el usufructuario vitalicio hasta que me muera. Entonces, mientras yo viva,
yo soy el que puede vivir esa casa, si la rento, yo cobro las rentas, y cuando me muera, de manera automática, sin necesidad de tramitar una herencia, esta ropita que le había quitado vuelve a cobijar al nudo propietario y se vuelve ahora sí un propietario normal, común y corriente. Ok. Si acaso tendremos que hacer un trámite de anotación en el registro público de la propiedad, pero ya es un trámite muy sencillo. Vaya. Entonces es un mecanismo que se usa muy frecuentemente para proteger a los padres que quieren regalar la casa, pero no quieren quedar desprotegidos. Sí, está muy interesante. ¿Qué pasa si alguna de las partes se mete en un tema mercantil que quieran embargarlo y la propiedad está en usufructo? ¿Sí es posible tomar esa garantía? Sí se podría embargar, aunque comercialmente no funciona. Ok. O sea, ¿de qué me sirve a mí como acreedor embargar una nuda propiedad que no puedo usar, no puedo cobrar las rentas y que tengo que esperar? O sea, sigue como el candado, o sea, de que... Sí, aunque yo lo embargue... Cada quien su parte. Cada quien su parte. Embargo el usufructo, embargo la nuda propiedad. Entonces, aunque teóricamente es posible, comercialmente es inviable. Ok. O sea, si a mí como acreedor me dices, oye, te garantizo con un usufructo o te garantizo con una propiedad, te digo, no, porque a mí lo que me sirve es, si no me pagas, pues te remato el inmueble completo. Claro. No un derecho separado, ¿no? Está interesante. Sí. Y el proceso ahora para una traslación de dominio de esta casa, ¿aún siguen viviendo ambos? ¿Cuál sería? Es decir, si hay usufructuario y hay nudo propietario, quieren ahora vender la casa. Así es. Muy bien, pues es una escritura de compraventa común y corriente, simplemente van a tener que venir a firmar los dos. El ambos. Usufructuario y el nudo propietario. Excelente. Más allá de eso, el proceso es normal. Muy bien. Igualmente, el que tiene la nuda propiedad, el que tiene el usufructo, ¿puede retrocederlo? O sea, que siempre ya no te la doy, hijo, o ya el hijo tiene que firmar siempre. No, ya. O sea, ya se la diste, para retrocederlo, ¿tienen que llegar al mismo acuerdo o ya no se puede? Sí, ya una vez que se regaló la nuda propiedad, ya no se puede echar para atrás. Okay. En la donación hay algunas causales en donde pudiera rescindirse el contrato de donación. Son causales muy específicas de ingratitud, etcétera. Es muy raro verlas en la práctica. Entonces yo te diría, el principio es que los contratos no se terminan por voluntad de una sola de las partes, ¿no? Esa es la regla general de los contratos. Entonces, ya regalado, ya quedó. Ya quedó, muy bien, muy bien. Quedarte con una casa legalmente sin comprarla. Prescripción positiva. ¿Cómo es esto, Lick? Bien, mira, la prescripción positiva es una figura muy utilizada y a veces muy poco entendida. Sí. En ocasiones hasta mal utilizada. Ok. ¿De qué se trata? A ver, si yo adquirí un inmueble con algún procedimiento que tiene algún defecto, pero que no hay nadie que reclame, el propietario original sí me transmitió, pero algo faltó, y yo llevo cierto tiempo habitando o poseyendo ese inmueble, después de cierto tiempo puedo convertirme en dueño, ¿no? ¿De qué se trata la prescripción? Bueno, es que un simple poseedor, cumpliendo los requisitos que pide la ley, después del tiempo se vuelva dueño. ¿Cómo debe ser mi posesión? Debe ser pública, debe ser conocida por todos, debe ser pacífica, no debo haber entrado por medios violentos, debe ser continua, no debe ser interrumpida, debo haber permanecido ahí, y por el plazo que marca la ley, además en título de dueño. Okay. No en otros títulos, ¿no? Por ejemplo, el arrendatario, ¿no? Okay. A título de dueño. Entonces, si cumplo con estos requisitos y los plazos que marca la ley, que son 5 años de buena fe, 10 años de mala fe e incluso hasta 20 años si es de mala fe y sin un título legítimo, pudiera previo juicio volverme dueño. Es decir, el juez va a dictar una sentencia en donde yo me convierta en dueño. Ok, está muy interesante. ¿Qué pasa si el dueño, no sé, está en Estados Unidos y no lo pueden localizar? ¿Hay algún informe donde el dueño se pueda enterar de que están haciendo este proceso o algo? Sí, hay medios para encontrar a las personas, procesalmente hablando. Hay cooperación procesal internacional. O sea, incluso un juez mexicano pudiera asistirse de un juez extranjero para notificar la demanda. No porque está en Estados Unidos, no lo puedo encontrar.
Ahora, hay personas que ciertamente son ilocalizables. Sí. Después de hacer búsquedas muy serias a través de registros del INE, del SAT, del IMSS, que ya lo buscamos por debajo de las piedras y no lo encontramos, pudiera autorizarse la notificación por medio de edictos, es decir, publicaciones, ¿no? Que son ya casos extraordinarios. Pero si hay una persona que sí está localizable, simplemente está en un lugar lejano, no hay razón alguna para no localizarlo y notificarlo. Está muy, muy interesante este tema para indagar más a fondo, ¿no? ¿Qué pasa si vence el contrato de arrendamiento? Cuando di un video sobre esto, muchas personas dijeron, oye, mi contrato de arrendamiento ya venció hace 5 años, pero ahí sigue el inquilino. A ver, ¿qué pasa si yo rento una propiedad? Tenemos el contrato, es un contrato a 2 años, y después de 2 años, tú sigues en posesión de este departamento que te renté y me sigues pagando la renta. Sí. Ya ni nos hablamos, ¿eh? No hay ni una llamada telefónica, no hay un WhatsApp, no hay nada. Simplemente tú continuaste estando ahí dentro del depa y yo seguí recibiendo la renta mes con mes. No dije ni pío, nada. No. Bueno, se entiende tácitamente, es decir, sin decir nada, se entiende que tú y yo seguimos en el mismo convenio. Seguimos en lo mismo, ¿no? Prorrogamos el contrato, incluso indefinidamente, mientras ninguno de los dos manifieste ahora sí expresamente, oye, ya lo quiero dar por terminado. Entonces, se entiende prorrogado en el tiempo. A esto se le llama tácita reconducción. Tácita porque es sin decir nada. Y reconduzco, o sea, el contrato se venía conduciendo en un sentido. Bueno, pues lo vuelvo a conducir, lo reconduzco muy bien hacia el mismo sentido. El contrato no se vence en diciembre, pasa enero, febrero, pero tú ya quieres el inmueble en marzo. ¿Se renovó por 1 año más o es hasta que ellos sigan en común acuerdo? En inmuebles urbanos se entiende renovado de manera indefinida y la parte que quisiera darlo por terminado tendría que notificar al otro previamente. ¿No? O sea, no es que se... Ya no está obligado al año forzoso, ya sería el acuerdo. Exactamente. Es que la reconducción es indefinida, pero eso no quiere decir eterna. No, o sea, mientras nadie diga nada, seguimos en la misma. El día que alguno de los dos ya no quiera, pues notifica al otro. Ahora ya quiero dar por terminado este contrato. Está excelente. Entonces, para que estén tranquilos de que están protegidos, porque su contrato se viene prorrogando, renovando en las mismas condiciones. Sí, que de hecho es lo que normalmente entenderíamos. O sea, simplemente lo que hizo la ley es establecer lo que la gente ya tenía por entendido. ¿Qué pasa si yo rento mi casa? Se acaba el contrato, uno sigue en posesión y me siguen pagando la renta. Pues, ¿qué entendemos todos? Pues que seguimos en la misma, ¿no? Claro. Seguimos en el mismo entendido. Nada más eso se puso en ley y ya. Muy bien, licenciado. Vamos con el atajo. El atajo es un consejo que nosotros le brindamos a las personas que les pueden ahorrar tropezones, les pueden ahorrar tiempo en el proceso. ¿Cuál sería el atajo que quieres dejar aquí en el camino? Bien, pues este atajo es zapatero a tus zapatos, ¿no? Porque muchas veces dicen, oye, es que yo tengo al primo abogado, el sobrino está estudiando derecho, y tal vez buscan a un abogado que sea muy bueno, pero es bueno en una materia específica. Tal vez es bueno en derecho penal, es bueno en derecho familiar, pero si estamos hablando de trámites notariales, tienen que acudir con el notario, tienen que acudir con el especialista. Ese es el atajo, y tal cual es un atajo, porque les va a evitar que anden dando vueltas, que anden paseándose por otros especialistas jurídicos, cuando al final del día vas a caer con el notario. Entonces, si tienes un trámite notarial, ve directo con el notario. Perfecto, muy bien. Y así en cualquier especialista. Así es. Tienes que ir acercándote a los profesionales, a los que más te den confianza, ¿no? Correcto. Vamos a pasar con las preguntas aquí de nuestra audiencia. Nos preguntan, mi papá no dejó testamento y tuvo una pareja durante años, se juntó con una pareja. ¿Ella podría quedarse con la prescripción positiva? ¿Podría demandar ese derecho? Ok. Más que la prescripción, diríamos, falleció, no dejó testamento, hay una concubina, vivían en concubinato, no están casados, vivían en concubinato, como concubina tiene derechos hereditarios. Ya, o sea, ahora sí te la cambio. Sí, ¿no? Ya no estamos hablando de prescripción, más bien va a ser heredera
junto con los hijos en una sucesión o herencia legítima, Ok. una herencia intestamentaria. Ajá, muy bien. ¿Y quién tendría mayor bienes o capacidad o es lo mismo? No, van a heredar los hijos y ella. Y ella, Ajá. al mismo Al mismo nivel. Sí. Ok, está muy interesante. ¿Qué pasa en la suplantación de identidad? Bien, te quiero platicar que cada vez esto pasa menos. Ok. Muchos notarios, aunque no estamos obligados a ello, tenemos un sistema de identificación biométrica, tal cual el que tienen los bancos, que vas y pones tu huellita digital y sales si eres o no eres. Bueno, ese mismo sistema lo tenemos en las notarías. De nuestra audiencia, quien me conozca, haya hecho algún trámite en mi oficina, sabe y ha pasado por este sistema de identificación biométrica, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil que se caiga en una suplantación. No hay sistemas infalibles, ¿no? También los falsificadores, los defraudadores, cada vez son más profesionales, si se le puede llamar a eso profesional, pero bueno, son más expertos en sus falsificaciones. Ya vemos credenciales para votar falsificadas con un alto nivel de fidelidad, pero bueno, el notario que hace su función, que hace su labor de manera correcta, toma el sistema biométrico, verifica la credencial. Yo les digo, hasta las doblo, las siento, las tacto, Sí. veo los troqueles de cuándo votaron, cuándo no votaron. Sí, comparo los rasgos de la persona y hasta donde mi capacidad me permite me aseguro de que sí sea la persona. Pero a tu pregunta, pues, ¿qué pasa si con todo eso te suplantaron una persona? Bueno, pues vas a tener que demandar la nulidad de la compraventa o del acto jurídico en donde fuiste suplantado y definitivamente vas a tener que llevar el juicio. Ok, muy interesante. Pues bueno, licenciado Manuel Silva, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras abonar, tus redes sociales? Tengo muy poquitas, realmente estoy en TikTok, Muy bien. que es Notario Manuel. Muy bien. Ahí me pueden ver. Excelente, excelente. Pues ya lo saben, la Notaría 97 a sus órdenes en la ciudad de León, Guanajuato. Licenciado Manuel Silva, muchísimas gracias por estar aquí en El Camino. Gracias a ti, todo un honor.